Hola, soy Natalie y hoy quiero hablar sobre algo muy importante, las relaciones. Muchas veces buscamos una relación de pareja sin detenernos a preguntarnos si realmente estamos viviendo en un ambiente saludable. ¿Vives una relación sana? ¿Te sientes valorado, escuchado y amado? Hoy vamos a explorar cómo reconocer si estamos en una relación que nutre nuestro bienestar y nos permite crecer como individuos y como pareja. Para que una relación funcione y sea saludable, es esencial que haya un equilibrio entre ambos miembros. Este equilibrio se basa en el amor, el respeto, el trabajo en equipo y la confianza mutua. Sin estos pilares, una relación puede volverse tóxica con el tiempo. Es importante recordar que cuando estamos en pareja, la atención que le brindamos a la otra persona debe ser la misma que quisiéramos recibir. Si apreciamos a alguien, debemos esforzarnos por demostrarle nuestro amor de manera auténtica. Hablar desde el cariño, sin reproches, es uno de esos pequeños detalles diarios que nos permiten sentirnos bien y crecer juntos. Una relación sana también se refleja en cómo te hace sentir mentalmente. Aquí te comparto algunas señales de que tu pareja está contribuyendo positivamente a tu bienestar emocional y psicológico. No juzga tu pasado. Una pareja que te respeta entiende que todos tenemos una historia y no te juzga por lo que has vivido. Escucha empáticamente. Te hace preguntas sobre ti, se interesa genuinamente por tus pensamientos y emociones. Es honesto y responsable. Una persona que pueda admitir sus errores, ser responsable de sus acciones y cumplir con lo que promete. Te hace sentir segura. La seguridad emocional es vital para que una relación prospere. Respeta tus límites. En una relación sana, tus límites son respetados sin cuestionamientos. El cariño, el afecto y el amor se demuestran de muchas formas, pero lo importante es que todas esas formas sean significativas para ambos. Algunas personas cometen el error de pensar que su forma de querer es la única que existe, y esto puede causar conflicto. Es crucial entender que cada uno tiene diferentes maneras de expresar y recibir amor. No podemos forzar a nadie a que nos demuestre cariño de una manera que no le resulte natural. La espontaneidad de los pequeños detalles, como un abrazo, un gesto amable o unas palabras de apoyo, son las que realmente nutren nuestra conexión emocional. La reciprocidad, el dar y recibir cariño de forma genuina, es lo que mantiene viva una relación. Ahora bien, no basta solo con estar presente. En ocasiones, no hay peor soledad que la de tener a una persona al lado que, aun queriéndonos, es incapaz de demostrarlo. Y cada uno de nosotros tenemos unas necesidades de cuidado, reconocimiento, intimidad y pasión que son la base de una pareja saludable, estable y feliz. A lo largo de una relación, los buenos momentos deben seguir existiendo para mantener viva la conexión. La relación de pareja es uno de los más intensos de los vínculos interpersonales, porque implica compartir proyectos, inquietudes, principios y emociones. Si estos momentos desaparecen, la relación puede volverse fría y distante, dejando lugar incluso a la indiferencia. Si te sientes lleno de dudas, inseguridades o incluso celos, es importante tomar un paso atrás y evaluar si esa relación sigue siendo positiva para ambos. Recuerda que los conflictos son inevitables, pero también son una oportunidad para crecer. No resolver los pequeños problemas a tiempo puede generar insatisfacción y conflictos más grandes. La clave está en la comunicación abierta, honesta y respetuosa para encontrar soluciones juntos.
La relación debe ser un lugar donde ambos se sientan valorados y seguros. Antes de evaluar la relación, es importante que cada uno se evalúe a sí mismo. ¿Cómo está tu bienestar emocional y físico? ¿Estás cuidando de ti mismo antes de cuidar de la relación? Un buen estado personal es la base de una relación sólida, porque los únicos comportamientos, pensamientos y reacciones que podemos cambiar o controlar son los propios. Por eso es primordial evaluar nuestro estado personal. Si en tu relación no compartes los mismos valores que tu pareja, o si esos valores se ven constantemente boicoteados, es probable que experimentes dolor e infelicidad. El amor propio y la autoestima son cruciales para vivir una relación sana. Si no nos sentimos bien con nosotros mismos, es difícil que podamos construir una relación feliz y equilibrada. Para identificar los requerimientos de tu pareja, debes ponerte en su lugar y conocer sus sentimientos y necesidades a través de preguntas, no mediante acusaciones ni reproches. La empatía es una de las claves de cualquier negociación. De igual forma, para que tu pareja responda a tus deseos y necesidades, antes debe conocerlos. Por eso es muy importante hacérselo saber de forma asertiva y no omitir pequeños conflictos o pensamientos que puedan agravarse con el tiempo. Los conflictos son inevitables en cualquier relación, pero lo importante es cómo los manejamos. Antes de entrar en una discusión, es esencial asumir una postura positiva y tratar de ver el lado bueno de la situación. Reconocer las cualidades de tu pareja, en lugar de enfocarte solo en sus defectos, te ayudará a manejar el conflicto con una mejor perspectiva. Además, es importante no iniciar un conflicto frente a otras personas o niños. El respeto debe ser el primer paso, incluso en medio de una discusión. El perdón y la disposición para negociar cambios son fundamentales para mantener la armonía. En una relación sana, uno de los mayores desafíos es evitar caer en actitudes egoístas. Cuando algo no va bien, es común que tendamos a culpar al otro por no cumplir nuestras expectativas. Nos refugiamos en el juicio para justificar nuestros errores, pensando que así tenemos la razón. Pero el orgullo, cuando se instala en el corazón, acaba por erosionar el vínculo más profundo. El amor no sobrevive si se convierte en una lucha de egos. El orgullo excesivo no construye, más bien destruye lentamente desde dentro. Por eso es tan importante cultivar la humildad emocional y recordar que el perdón, como decía Shakespeare, cae como una lluvia suave desde el cielo. Bendice tanto al que lo da como al que lo recibe. También debemos aprender a soltar el resentimiento. No sirve desempolvar viejas heridas que ya fueron cerradas. Hacerlo solo agrava el presente y contamina la relación. Si algo ya se ha hablado y resuelto, es mejor dejarlo en paz. Los trapos sucios no son parte del equipaje que una pareja debe cargar todos los días. El chantaje emocional, los reproches constantes o responsabilizar al otro por nuestras frustraciones son señales claras de inmadurez. En lugar de eso, se necesita disposición sincera para negociar cambios reales. Hablar desde un lugar adulto, con empatía y respeto, permite llegar a acuerdos que fortalecen el vínculo en lugar de debilitarlo. Recuerda, para recibir también hay que estar dispuesto a dar. Una relación no puede sostenerse sobre desigualdades. Si uno siempre cede y el otro siempre exige, tarde o temprano surgirán sentimientos de dominio y desequilibrio que dañan profundamente la conexión. Es vital mantener un diálogo maduro de corazón a corazón. Incluso si estás dolido o enfadado, nunca pierdas de vista el respeto. No se trata de ganar discusiones, sino de entender al otro.
Cada conflicto es una oportunidad para conocer cómo han evolucionado los sentimientos de tu pareja y adaptar juntos el camino compartido. Y sobre todo, no olvides el proyecto común. Una relación de pareja no es solo compañía, es una construcción conjunta, un compromiso vivo. Para mantenerlo, hay que alimentarlo todos los días con ternura, confianza, respeto y amor. Crear un lenguaje propio, un código íntimo que fortalezca ese puente entre dos almas. Porque una relación sana no es la que nunca enfrenta dificultades, sino la que, desde el amor y la comprensión, sabe superarlas juntos. Y eso empieza por mirar dentro de uno mismo, asumir la responsabilidad emocional y caminar con honestidad hacia el otro. Como hemos visto, una relación sana se basa en el amor, la comunicación, el respeto mutuo y la disposición para crecer juntos. Si sientes que tu relación está fallando en alguno de estos aspectos, no dudes en hablar con tu pareja y buscar soluciones. Recuerda que el amor más importante es el propio y nunca debes renunciar a tu integridad por mantener a alguien a tu lado. Si decides continuar en la relación, asegúrate de tener claro qué cambios son necesarios y estar dispuesto a implementarlos. Y si decides que lo mejor es seguir caminos separados, recuerda que mereces una relación que te haga feliz y te permita crecer. Gracias por acompañarme en este vídeo y no olvides que las relaciones más hermosas empiezan con el amor propio.